¿Qué hay detrás del mito? ¿Qué necesidad satisface o cumple? ¿Qué valores o desmesuras pueden reconocer en él? Bueno, estos tres mitos se encargan de brindarnos una explicación a cómo llegamos a este mundo, todo lo que tuvo que haber pasado hasta el momento de nuestra concepción como una raza humana. Se encarga de educarnos, de darnos, pues no un sentido de lógica racional, sino de una de creencia colectiva. Por así decirlo, establecer los límites, ya sean morales o incluso de acciones que son buenas o malas, que son justas o profanas, cosas que si no son acatadas pueden traer una repercusión en todo el orden creado. ¿Cómo se concatena con otros mitos? El mito de la creación es una historia o explicación que relata el origen de la humanidad protagonizado por seres sobrenaturales. El mito de la creación se relaciona al mito de la creación humana, dado que en diferentes culturas se busca encontrar y conocer el origen de la humanidad. El mito de la creación da inicio y crea una conexión con otros mitos, ya que de él surgen los demás mitos. Por ejemplo, en la mitología nórdica, el gigante Ymir da inicio a la creación humana y, al mismo tiempo, da continuidad al mito de Ragnarok. ¿Qué problemática se plantea? ¿Qué conductas asumen los personajes? ¿Cuál sería el costo de no hacer nada? La problemática que se plantea es la necesidad de explicar el inicio de todo a partir de la nada. En las tres narrativas podemos observar la existencia de una nada y la necesidad de un orden para el caos. Los personajes involucrados son seres poderosos, como dioses o gigantes, ya que se trata del mito de la creación, donde las culturas concuerdan en que todo comenzó con algún ser poderoso, donde estos adoptan conductas de un dios creador. El costo de no hacer nada en este mito involucraría la existencia de todo, al ser el mito de la creación. ¿Qué caracteriza a los protagonistas de la narración mítica? La mayoría de los protagonistas de los mitos de creación son los primeros seres de nacer de la nada. Ellos son los que se dan cuenta del caos en su alrededor y la necesidad de poner un orden a él. Claro, en muchos mitos el poner orden y poner una jerarquía al mundo requiere de su sacrificio para hacer dicha hazaña. Estos protagonistas son altruistas. Muchos mitos, como el de Pancú, el de Ymir, entre otros, con el cadáver de los seres se hacen varios elementos que dan vida a la tierra. Por ejemplo, la sangre le da vida a los ríos, sus ojos son astros como el sol y la luna, etc. ¿Cómo ha cambiado el mito en las narrativas que lo tratan, que otras manifestaciones lo han adaptado o reconfigurado? Los mitos definen la escultura y a través de su narrativa a los pueblos. El mito de la creación tiene una gran importancia en la idiosincrasia de las culturas nórdica, china e hindú. Y esta narrativa ha ido evolucionando con el tiempo para adaptarse a la cultura y la religión actual de los pueblos. Además, podemos ver que hay muchas manifestaciones que reconfiguran los mitos, como por ejemplo en la película Thor podemos ver la influencia de la cultura nórdica y cómo se hace referencia a la creación.